Habla en el chat el avance del llamado Plan Quirós o mega reforma del gobierno del presidente José Antonio Kast comienza a trasladar el centro de gravedad política hacia el Senado, donde se va a tener que definir estrategia, coordinación y capacidad de articulación frente al principal proyecto del Ejecutivo. Estamos con el senador Diego Ibáñez del Frente Amplio y queremos saber, ¿hay posibilidad de frenar esto o todo es simbólico? Mira, si ellos quisiesen aprobarlo el día de mañana, podrían hacerlo perfectamente por 2 votos. Ya. Esa 2 es la votos verdad. encima. Ahora, salió el senador Kusanovich, que es de Magallanes, que salió reclamando de que el gobierno nadie le había preguntado nada y que con eso él iba a votar en contra. Si es que él vota en contra, estamos 25-25. Estamos empatados. Si es que él llega a votar en contra. O sea, pero tú Ahora, también, ustedes no creen que es así. o sea, nominalmente los sectores políticos están distribuidos bien equilibradamente. Sí. Ahora, salió el senador Araya, PPD, que dijo que se abría a votar la idea de legislar, por tanto allí ya estás 26-24. Creo que todo va a ser muy frágil y el gobierno está obligado a tener que conversar porque, a mi juicio, el Senado va a tomarse el tiempo necesario y Paulina Núñez, que es la presidenta del Senado, ya dijo, oye, esto no puede ser una aplanadora, aquí tenemos que conversar profundamente sobre contribuciones, sobre invariabilidad tributaria, así que esperemos que sea así. Y ahí Quirós ha tenido una actitud bien despectiva con el Frente Amplio del PC también. Y de alguna manera lo ha iluminado sobre la DC, le dice que maduren. ¿Ahí qué se te puede responder si las personas que son tu contraparte te plantean eso? Mire, anoche tuve una reunión con Yasna Proboste. Ya. Estamos en un comité, el Frente Amplio, la ADC, el PC, los regionalistas verdes. Estaba Yasna Proboste y dijo, a ver, a nosotros nadie nos va a ningunear. Y de hecho salió con una tiradera de vuelta contra Quirós. Yo creo que ese ánimo de Quirós, como muy revanchista, como, bueno, si queremos aquí lo aprobamos todo mañana por 2 votos, yo creo que no contribuye. Y solo va a restarle legitimidad a las propuestas que él haga en el Senado. Así que yo le haría la invitación ahí de vuelta a que dejen la soberbia de lado, porque con esa actitud solo van a generar más polarización en el Senado y no están tan, digamos, sobrados de cariño en el Senado como para tomarse estos lujitos. O sea, lo que es una provocación, un Quirós que está seguro de su Le puede plan. pegar como un boomerang finalmente. Yo creo que, mira, hay varios temas que hay que revisar. Es una pésima reforma, ni siquiera lo dice el Frente Amplio, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, es una pésima reforma, los expertos lo señalan, y la idea es que podamos generar algún tipo de incidencia. Ahora, si es que ellos quieren pasar este proyecto por 2 votos, que serían el voto de Camila Flores, el voto de Calisto, si quieren con esa legitimidad construir una refundación tributaria del país, pueden hacerlo, háganlo el día de mañana y no nos inviten a nosotros a un diálogo de sordos, pero creo que no están las condiciones hoy como para que ellos puedan de un momento a otro aprobar esto. Así que están obligados a dialogar y eso también es una oportunidad para que nosotros podamos poner los puntos sobre la I. ¿Hay algo del plan Quirós que te llame la atención para bien? Difícil. Difícil porque está todo dentro de un corazón que es recortar lo que le está pasando a los hospitales públicos. Es producto de la doctrina Quirós, que es recortar funcionarios públicos, recortar presupuesto y no sé si ese es el corazón, algo accesorio me va a parecer bien. Ahora, creo que es interesante analizar el petitorio de ayuda a pymes, que de todas formas igual rechazaron cuando se propuso en la Cámara. Es interesante analizar el crédito al empleo, que es inútil como actualmente está planteado, pero si vira a un subsidio unificado al empleo podría ser más interesante. Creo que hay varias cosas que se pueden revisar, pero el corazón del proyecto, que es una transferencia de propiedad fiscal de los contribuyentes hacia el 1% más rico, naturalmente eso irradia todo el resto del proyecto y hace que finalmente sea un desfalco en beneficio de los más ricos. ¿Y ahí no es mejor la idea de separar entre lo que llaman reconstrucción y el resto del plan? Totalmente. De hecho, lo que nosotros habíamos propuesto como Frente Amplio en su momento era, ya, ok, sabemos que la reconstrucción requiere recursos. Y ojo, que el expresidente Piñera, para reconstruir en su momento el último terremoto, lo que hizo fue aumentar el impuesto a las empresas, transitoriamente por 2 años. Y lo que está haciendo el gobierno del presidente Kast es, para reconstruir, bajar el impuesto a las empresas, pero por 25 años.
invariablemente para que los próximos 6 ministros de Hacienda estén obligados a cumplir con estas normas. Entonces, es bien contradictorio. Ahora, creo que, insisto, el debate y la invitación está hecha para que el gobierno sea quien entre a innovar en sus propuestas y podamos tener un acuerdo transversal. Difícilmente se va a lograr si es que ellos mantienen el corazón, que es recortar y hacer más ricos a los ricos. Estamos conversando con Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio, y hay puntos que quiero llevarte a otros lugares. El primero es, ¿qué opinas del cambio de gabinete? ¿Era urgente cambiar algo? A ver, Estamos reflexionando mucho de todas las preguntas. era la crónica de una muerte anunciada. Creo que más allá de Cedini o la ministra de Seguridad, creo que hay un problema en el corazón del gobierno, que es creer que justamente la promesa de campaña era una metáfora, una hipérbole, lo que sea, pero más allá de la persona, sigue no existiendo un plan de seguridad, pese a que el presidente Kast ha sido candidato, no sé, los últimos 12 años y no tiene un plan de seguridad. Creo que esos son los temas de fondo. No Finalmente, se había acostumbrado a ser candidato. y quizás se acostumbró a un discurso de campaña más Claro. que de gestión. Y creo que ese es el problema de fondo. Más que puedan cambiar los nombres, las caras, hay un problema estructural que es un diseño de gobierno que está hecho para polarizar y no para generar efectos positivos en la vida concreta de la gente, de la clase media. Hay un tema que tiene que ver con el Frente Amplio y en ese sentido usted fue presidente de Convergencia Social y parte del proceso político que llevó al Frente Amplio al gobierno. Sí. Odio esta palabra, pero la mejor que podemos poner en la mesa, porque es reiterativa y siempre se le pide al Frente Amplio, pero creo que no hay otro concepto hoy día, mano, si tiene alguien otro me puede ayudar. ¿Qué autocrítica hace hoy respecto a la llegada de José Antonio Kast al poder de la moneda y al Congreso? Creo que es bien interesante esa pregunta. Yo diría que más que el Frente Amplio, en general, el progresismo se debe hacer una autocrítica a propósito de también lo que pasó en los procesos constituyentes. Creo que eso marcó un antes y un después. Luego tuvimos un segundo proceso constituyente que a veces no se recuerda mucho, pero yo quiero recordar que en ese segundo proceso, el Partido Republicano no necesitaba de nadie más, para ellos poder establecer una reforma constitucional y aún así se rechazó por la misma mayoría que rechazó el primer proceso constituyente. Yo creo que en general la gente lo que busca es transformaciones profundas, estructurales, pero con certezas. O sea, que nadie le ofrezca un camino al abismo. Yo creo que eso es una reflexión interesante. Y por lo demás también, el presidente Boric se esforzó mucho en que salieran reformas teniendo una minoría en el Parlamento. Yo no sé si otro camino hubiese sido posible, para ser bien franco, pero que saliera la reforma de pensiones, que saliera a las 40 horas, con una gradualidad que te la impuso la derecha, que, digamos, en la cotidianidad pareció imperceptible, más allá quizás de lo que fue en algún momento el aumento del sueldo mínimo. Y hoy bueno, por el mundo urgente que vivimos, todo el rato la gente pide respuestas inmediatas. Y si esto se va a tener efectos para 5, para 10 años más, la verdad es que no me sirve hoy día. Entonces, busco otra opción política. Yo creo que por ahí están las claves de el aprendizaje que ha tenido el progresismo en esta última etapa. ¿Y ahí el Partido de la Gente dónde se instala? Yo creo que ha sido una gran sorpresa. Ahora bien, como dijo Matías Walker en una entrevista en la semana pasada, es difícil que esas fuerzas contingentes que no tienen contenido ideológico puedan proponer algo sustantivo a la sociedad. Por eso nacen, mueren. Y si no se convierten en un proyecto y el gobierno además negocia con ellos, nada de lo que acuerde allí se va a sostener en el tiempo. Creo que el Partido de la Gente hoy es un espacio político que está en construcción, que refleja efectivamente un mundo al cual la izquierda debe hablarle, que es básicamente el mundo del emprendedor, de las pymes. Nosotros nos hemos reunido con ellos, tenemos una bancada pyme en el Senado, no existe el PDG en el Senado, y por tanto la articulación que se genere con el mundo de las pequeñas empresas es clave para poder establecer algunos puntos de la reforma. Ok, pero ¿no da la impresión que la izquierda subestimó la rabia antipolítica y el cansancio con las élites? Es como que ven, por ejemplo, a la gente que está en el Congreso o a la gente que, no sé, hay algunos más críticos que dicen la gente que tiene escolaridad. Yo creo que no lo llevaría ahí, pero como una élite.
Yo creo que la izquierda permanentemente corre el riesgo de convertirse también en una élite. Y eso es real. Y esa es la lucha que cualquier proyecto transformador que quiera construirse desde las bases tiene que dar permanentemente. Creo que esa es una amenaza que en la historia de la humanidad y en la historia de las luchas sociales siempre ha estado palpada allí en una pequeña élite que viene luego a reproducirse más que a transformar o a administrar el poder más que a cambiarlo o a transformarlo de fondo. Creo que es una amenaza permanente y allí claramente hay un desafío en trabajar activamente por tratar de que esa energía, esa fuerza del mundo social organizado esté presente también en los espacios de poder. La política no es solo lo que pasa en los pasillos del Congreso, también es lo que pasa en la calle. Fundamentalmente lo que pasa en la calle. Es súper interesante el fenómeno de la autocrítica. Estaba mirando el chat y en el chat ponen autocrítica, pero autocrítica. Y lo más gracioso es que tú haces una autocrítica, pero no es suficiente. Parece ser que la autocrítica se encarna en descalificar el proyecto político al cual tú representas. En ese sentido, hoy el proyecto político que representa el Frente Amplio, ¿cuál es? ¿O de qué se está conversando? Porque yo sé que están en el Congreso. Sí. ¿A qué están avanzando? Estamos en un proceso de Congreso y es muy interesante. Me toca en mi unidad congresal, me toca participar con la alcaldesa Ripamonti, con estudiantes que llevan 2 años militando, que ingresaron en el estallido a ser parte de Convergencia Social, del Frente Amplio. Hay una pequeña empresaria, también pequeña empresaria en mi unidad congresal. Es bien interesante el debate que allí se da porque justamente estamos conversando sobre lo que tú propones, como hoy hacer un balance de lo construido en los últimos 4 años y cómo eso se proyecta en un programa de transformaciones nuevamente para disminuir la desigualdad, para aumentar los derechos sociales en materia de salud, de cuidados, lo que se avanzó con el presidente Boric en materia laboral. Creo que justamente esa reflexión que va a estar, yo diría, ya en un papel en los próximos 2 meses, también hay que tomarla más que como con una nube de ideas, hay que tomarla con una práctica política que nos haga también, en parte, volver a hacer sentido con lo que irrumpió el Frente Amplio en política, que era justamente transformar y sacar de una u otra manera a esa política que no escuchaba lo que pasaba en la calle en la última década de los movimientos sociales. Yo creo que allí es bien interesante ese debate y vamos a estar más o menos cerrando el proceso de Congreso en 2 meses más, con nuevas elecciones también dentro del Frente Amplio y espero que todo ese proceso también contribuya a fortalecer el partido. Estamos en vivo con Diego Áñez, senador. A ver, hay un tema que es los cambios en las preocupaciones ciudadanas, seguridad, costo de vida, empleo. ¿Ahí la izquierda reaccionó tarde a esas preocupaciones? ¿El último gobierno? El último ciclo político. ¿No leyó esa preocupación, ese enojo? El presidente Boric creo que fue bien enfático en aquello. Él señaló en su momento que faltó más sentido de oportunidad en acoger esa demanda como una demanda central después de la salida de la pandemia, donde los delitos bajaron enormemente, evidentemente porque había un confinamiento, pero luego se expresa todas las redes que estuvieron acumuladas durante mucho tiempo en materia de narcotráfico y eso generó los titulares noticieros donde uno encontraba cuerpos descuartizados en la calle, en bolsas de basura, y eso no había pasado en Chile antes, y eso generalmente impacta emocionalmente muy fuertemente a los sectores populares. Creo que faltó anteponerse a ese escenario. Ahora bien, hay que ser bien franco igual, porque cuando llegamos a ser gobierno, la mitad de los vehículos policiales estaban en desuso. Había un abandono absoluto de la institución de Carabineros. El subsecretario del Interior hoy señala que, bueno, que ellos han hecho muchas cosas en materia de seguridad. Bueno, todo lo que hoy se puede hacer en materia de seguridad también es porque en los últimos 4 años se inyectó de forma brutal ingresos a Carabineros para fortalecer su batalla operativa diaria. Se compraron 1.000 vehículos al día, se renovó la flota también de vehículos de patrullaje municipal. Fíjate que 1/3 de los municipios cuando llegamos al gobierno tenía algún tipo de patrulla municipal para hacer colaboración con Carabineros. Hoy el 100% de los municipios tiene patrullas municipales. Entonces también hoy se pueden hacer cosas porque los últimos 4 años se avanzaron. Y eso es un esfuerzo también del progresismo, poner en el centro las preocupaciones ciudadanas, en este caso la seguridad. Hablemos de la oposición.
que usted representa, ¿de qué está hablando la oposición? O sea, en el Senado de la mega reforma. Sí, sí, sí. Es el temazo que... Pero después de la mega reforma, más allá de los resultados, lo que pueda tener o los efectos, ¿cuál es la oposición que viene? Yo diría que sea una oposición que se preocupe de cosas tangibles. Hoy tenemos los recortes millonarios en los hospitales públicos. Tenemos recortes en la Junaed, tenemos recortes en salud municipal, hoy en lo que es el presupuesto en educación, salud y trabajo son cerca del 60% del presupuesto fiscal. Me gustaría una posición que hable de aquello, que hable de lo concreto, de lo específico que hoy implica una política de déficit fiscal como en la que está planteando el presidente Kast. Yo creo que desde allí uno podría comenzar a reflexionar sobre cosas, digamos, tangibles. Pero también me gustaría una oposición que hable de los problemas quizás que son poco bullados, pero que tienen que ver con hoy la protección de datos personales, la salud mental, como hoy de una u otra manera uno amplía el radio para hablarle a los jóvenes. Y la política es muy aburrida, de pasillo, como que los jóvenes no están ni ahí con la política y está súper bien eso, pero hay que hablarle a ese mundo para como revivir las bases de lo que sería también un trabajo a largo plazo. Creo que eso es fundamental de que hoy lo hable la izquierda. Y no se puede hablar acerca de, por ejemplo, la penetración de la inteligencia artificial y cómo eso afecta a los trabajos hoy en día. No se puede hablar acerca de una cosa que es tan simple de saber cómo invertir tu dinero, que muchos dicen eso es algo que representa algunas huestes nuevas en nuevos partidos políticos. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda como poder hablar? Porque lo que usted ha enumerado es súper válido. Pero en la bajada final está a la calle con sus preocupaciones del minuto a minuto. ¿Cómo puede hacer la izquierda para hablar en ese minuto a minuto? ¿O no es la labor de la izquierda en ese minuto? Es labor de todos los sectores hablar al minuto a minuto. El tema es que en el minuto a minuto tienes problemas que se resuelven con transformaciones estructurales también. Digo, hoy estamos proponiendo una ley de protección de datos personales para que no sea... ¿Por qué sería beneficioso para la gente? ¿Una ley de protección de datos personales? Sí. Yo creo que es... A ver. No se enoje. No. Hago la representación de la gente que está en la casa y que dice ley de datos personales. Bueno, todos ocupamos, ya le doy a mi celular, le doy toda la información, ¿qué importa? Exacto, todos le damos a este aparato toda nuestra información de vida, nuestra información privada. Imagínate que alguien con este aparato y con todos esos datos luego haga negocios, los venda como paquetes a las grandes transnacionales. Eso es vulneración de tu derecho a la privacidad, digamos. Es tan sencillo como aquello. Hoy los más millonarios del mundo no son los que tienen grandes industrias, son los que manejan los datos personales. Meta, X, ellos son los nuevos millonarios del mundo. Y el capitalismo hoy día funciona como una tecnocracia que finalmente se apropia de los datos personales. Cuando tú hoy día quieres disminuir los niveles de desigualdad, tienes que justamente defender lo que son los derechos fundamentales, en este caso los datos personales. Perfecto. De los datos personales a los nuevos partidos políticos también, hay una cosa que ha pasado la gente a pedir orden, estabilidad, protección, desde las transformaciones profundas que el Frente Amplio impulsó. ¿Y por qué da esa impresión? ¿Por qué cree usted que la gente pasó de un traje a otro durante estos años? ¿Comparte esa lectura? ¿O cree que se mantienen los mismos? O sea, según los datos, hoy como que vuelve a ponerse en el inicio de la tabla salud, pensiones, sueldo, alza el costo de la vida. Yo creo que son temas variables. Ahora, hay una sensación de inseguridad que ha retrocedido también porque a mi juicio los grandes medios de comunicación tampoco están mostrando todos los días lo que pasa en materia de inseguridad. Entonces, también hay una sensación construida hegemónicamente que es innegable que eso también incide en la opinión pública. Ahora, el bencinazo del gobierno puso en el centro inmediatamente el alza del costo de la vida. Y creo que ese fue también el gran déficit o el gran pecado de alguna manera que la gente percibe en este gobierno, que dijo luchar por la gente y que lo primero que hizo fue por decreto subir el costo de la vida. Diego Ibáñez está mañana con nosotros. Entonces, tenemos que seguir en el Congreso. ¿Cuánto tiempo más va a demorar esta ley? Mira. ¿O proyecta usted? A ver, esto lo vamos a partir discutiendo el 2 de junio. El 1 de junio es la cuenta pública, el 2 de junio se da cuenta en la sala y comenzamos desde el 3 ya a hacer el trabajo de comisiones. Primero, yo espero que esto vaya a todas las comisiones posibles para que se vea en detalle el proyecto y no a matacaballos en una sola comisión. Economía, medio ambiente, cultura, trabajo,
ciencias. Creo que hay una amalgama de articulados y de temas que se tienen que ver específicamente en cada comisión. Segundo, eso debiese tomar un tiempo razonable. El ministro Alvarado señaló que estaba dispuesto a alargar esta discusión. Ahora, tiene que ser una discusión profunda, una discusión basada en datos, en evidencia, no en eslóganes, y eso yo creo que debe durar un par de meses. Ahora, el gobierno entiendo que no quiere juntar la tramitación de la reforma tributaria con la ley de presupuesto, porque ahí sí que le queda una mezcla que es insalvable para ellos. Yo creo que sí hay que dar ese debate con el tiempo necesario y espero que el Senado también así lo tome. Insisto, si ellos quieren pasar esto por 2 votos, por Calisto, por Camila Flores, puedan hacerlo mañana. Que lo hagan inmediatamente. No tenemos nada que conversar en esa materia. Pero si quieren sentarse a conversar, tienen que estar dispuestos a modificar sus ideas iniciales, que es básicamente transferencia de propiedad fiscal a los más ricos. Eso nosotros no estamos de acuerdo y por eso también vamos a estar trabajando unidamente como oposición en el Senado. Diego Áñez está mañana con nosotros en turno, el senador presente en esta jornada. Muchas gracias por venir. ¿Algún otro apunte? Ahora tenemos reunión en la sede del Partido Socialista. Vamos a justamente revisar los tiempos de tramitación y vamos a estar durante la semana, vamos a tener una reunión todos los senadores y senadoras, probablemente por Zoom porque es semana territorial, pero vamos a estar ya trabajando arduamente para defender los intereses de la ciudadanía. Yo creo que en esta ocasión es recorte en el hospital, hacer más rico a los ricos. En ese espacio, hoy no hay margen para que nadie se descuadre dentro de la oposición y espero que la ciudadanía también así lo haga saber. Diego Áñez está mañana con nosotros. Muchas gracias. Gracias.